Con el corazón. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite este hermoso día para dar gloria a su nombre y dar gloria al Señor por su hermosa palabra que nos edifica cada vez que la leemos, la estudiamos, la escudriñamos y la compartimos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Dar toda la gloria al Señor por esta palabra hermosa que está disponible para nosotros siempre. Y hoy vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 3, el verso 18, dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no asperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y vamos a leer también aquí más adelante en el capítulo 4, en el verso 5, dice: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Realmente esta es una palabra que engloba muchas cosas, ¿verdad? Pero, como lo dice el título, vamos a meditar en ella, en que todo lo debemos hacer con el corazón. Y fijémonos que en la palabra empieza hablando primero a las mujeres casadas, ¿cierto? Para que estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Luego habla a los maridos que amen a las mujeres. Luego habla a los hijos y luego nos habla nuevamente ya a hombre y a mujer como padres para no exasperar a los hijos, para que no se desanimen, ¿cierto? Y por último habla a los siervos. Y luego en el verso 23 dice que lo hagamos todo con el corazón, como para el Señor. Y entonces yo reflexionaba frente a esto y gloria al Señor, es algo que el Señor viene trabajando en mi corazón y creo que por su palabra en todas nosotras las mujeres el Señor trabaja en estas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y es en que hemos escuchado muchas veces que el deseo del Señor es que nosotros modelemos su amor, su misericordia, su gracia, los frutos del Espíritu Santo del Señor en nuestra casa. Y, y aquí cuando habla en los primeros versos del 18 al 22, nos habla, después de eso, de que nos habla a mujeres, hombres, hijos, padres, siervos, nos habla que debemos hacer las cosas con el corazón, con amor, ¿cierto? Y es porque realmente el testimonio a nuestro esposo, a nuestros hijos, no se puede quedar solo en palabras, ¿verdad? Sino que realmente el verdadero testimonio con las personas que están cerca a nosotros, y lo hemos escuchado muchas veces, se da ese verdadero testimonio de amor y de los frutos del Espíritu Santo es en la vivencia, ¿verdad? Entonces es en el hacer más que en el hablar, ¿cierto? Por eso nos dice, hacedlo todo con el corazón, como para el Señor.
Y es porque a veces nos cuesta más servir a nuestros propios, ¿cierto? A nuestro más próximo, nuestro prójimo, ¿cierto? Que a los de afuera. A veces con los de afuera se nos facilita más ser amables. Personalmente, el ser hacendosa es una debilidad que tengo porque no soy hacendosa, sino que el Señor tiene que estar perfeccionando en mí esa área. Y, y esta parte, el Señor me recuerda que yo debo hacer las cosas con el corazón como para el Señor, con los que están más cerca a mí, porque son ellos los que realmente me conocen y yo los conozco a ellos, ¿verdad? Son los que visiblemente nos vemos nuestros defectos a veces más que nuestras virtudes, que nuestros buenos atributos, porque en ese diario vivir, en esa diaria convivencia, es más fácil humanamente ver esas áreas negativas que lo positivo. Y por eso el Señor aquí nos dice, nos habla a las casadas, a los hijos, a los maridos, a los padres y, y a cada uno nos da de una manera muy enfática, ¿cierto? Que hagamos las cosas con amor, como para el Señor. Y es algo que nos debemos estar recordando hoy y todos los días, que es hacerlo para el Señor. Y en el verso 5 del capítulo 4 encontré que dice, andad sabiamente para con los de afuera, es decir, los que no están tan cerca a nosotras, sino que eh, están afuera. Puede ser la gente del trabajo, tal vez esas personas con las que nos relacionamos, pero no es algo cotidiano de todos los días, ¿cierto? No ven nuestra intimidad como personas, ¿cierto? Entonces nos dice que andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y creo que yo que aquí en esta parte el Señor nos dice, pues también nos recuerda que cuando actuemos con ellos debemos hacerlo como para el Señor. Pero acá nos dice que las personas de afuera, además de ver nuestro actuar, ¿cierto? Ellos no alcanzan a conocernos del todo como si lo hace nuestra familia. Entonces es muy importante la sabiduría del Señor en nosotras, en esa relaciones que tengamos con esas otras personas, ¿verdad? Porque tal vez si ellos no nos ven muy a menudo, sí lo que escuchan de nosotras debe ser sazonado con sabiduría y eso sabemos que solamente lo da el Señor por su palabra, por su Espíritu Santo, por esa cercanía en intimidad que tenemos con el Señor, en oración, en esa relación con nuestro Señor. Entonces, con los más cercanos a nosotros, ¿cierto? Los que tenemos esos roles tan íntimos, ¿cierto? Hacer las cosas como para el Señor, con amor, con hechos, que se muestre con esos hechos como para el Señor, hacerlo con el corazón, con amor, ¿cierto? Y para los de afuera también, y siendo cuidadosos en lo que hagamos, siempre sazonando nuestras palabras y nuestras actitudes con la palabra del Señor que nos da toda sabiduría. En cualquiera de los contextos que estemos, hemos aprendido que siempre dependemos del Señor para ser prudentes, para ser sabias, para ser edificadoras y no derribar nuestra casa. Y hace unos días estaba viendo un programa, un documental, que habla sobre la longevidad, ¿sí? Sobre la vejez. Y es un estudio sobre las personas que en el mundo viven más de 100 años. Y es muy bonito poder ver cómo la palabra del Señor se cumple en la realidad de la vida, así sean personas que no, tal vez su corazón no ha conocido al Señor, pero en ellos como personas, como creados por el Señor, se puede ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Y hablaban de que un factor muy importante para que una persona viva muchos años y
sea sano, además de que llegue más de 100 años y sea sano, es esa relación de familia, esa, em, digamos, esa cohesión familiar, ¿cierto? Entre unos y otros, reconociendo que cada rol, de acuerdo a nuestro ciclo vital, ¿cierto? Desde los niños, los jóvenes, los adultos mayores, todos somos importantes y tenemos un rol bonito en la palabra del Señor, ¿cierto? Y esa cohesión familiar, desde los más pequeños hasta los más grandes, está científicamente demostrado que esa unidad familiar es un factor bastante importante eh, para tener más años de vida y para ser saludables. Entonces, gloria al Señor porque en medio de todo esto podemos ver cómo el cumplimiento de la palabra se da, ¿cierto? Y ya para finalizar, quiero decir que eh, esto va muy de la mano con ese texto que hemos estudiado sobre los mandamientos más importantes y que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces somos egoístas y nos ponemos por encima, ¿cierto? Siempre pensando en el yo, ¿cierto? En ese valorarme más que a los demás, ¿cierto? En ese eh, egoísmo, egocentrismo, ¿cierto? Centrarnos en nosotras mismas sin realmente ver el panorama completo, como lo ve el Señor. Y es el panorama completo, es Él en nosotras, lo que verdaderamente es importante y eterno, y es Él en cada una de las personitas que nos rodean. Entonces que el Señor hoy y todos nuestros días nos ayude a hacer las cosas con el corazón para los que nos rodean en nuestra casa, nuestra familia, y para hacerlo con el corazón y tanta sabiduría que necesita ver este mundo allá afuera. Y es la sabiduría del Señor. Que nuestros dichos sean a la luz de la palabra, que nuestro vivir sea a la luz de la palabra. Que el Señor nos ayude a poder hacer hoy cada cosita que hagamos con el corazón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos inspiras, Padre, y nos motivas, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, a como esposa, Señor, amar a nuestros maridos y sujetarnos a ellos y respetarlos, a que como maridos, Señor, amemos, ¿cierto? También si hay algún hombre escuchando que ame a su esposa, a sus parejas, a nuestros a nosotros como padres, Señor, a no desanimar a nuestros hijos, Señor, con nuestras decisiones y exasperarlos, Señor. A los hijos, nosotros también, Señor, como hijos, a honrar a nuestros padres, a obedecerlos en todo, como dice tu palabra, Señor. A servir, Señor, al otro, Señor. A sazonar cada palabra, Señor, con tu sabiduría, con tu Espíritu Santo, Señor. Danos, Señor, el gozo, Señor, tuyo, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor. El gozo de tu salvación es el que nos trae, Señor, esa capacidad por tu Espíritu Santo de hacer las cosas, Señor, con el corazón. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, Señor, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Hermosas mujeres, un abrazo a todas ustedes y que tengan un buen día, mujeres bienaventuradas.